Hermanos, recordarán en el mensaje anterior hemos estado estudiando, extrayendo y Dios divulgando sus verdades en la carta a los Romanos. Y vimos que la semana pasada la justificación, el ser vistos como personas justas gracias a la obra de Jesucristo, al sacrificio de Jesucristo aplicado por fe a mi vida, trae bendiciones y vimos 5 de estas bendiciones importantes en la vida de cada creyente. Tenemos paz para con Dios. Por lo mismo tenemos un acceso permanente a Él, a sus bendiciones, a su poder y a una relación cercana con Él. Esto nos da esperanza ante cualquier situación. Podemos tener confianza diariamente que Él está con nosotros, que este acceso y esta paz son disponibles y están disponibles para nosotros en medio de las necesidades y en medio de los problemas diarios. Esto nos permite experimentar todo esto como un amor dirigido y específico hacia nosotros. Y vimos estas bendiciones de la justificación como parte de los 5 temas principales que tiene la carta a los Romanos. Primero hablamos de pecado, cuál era la condición de la humanidad, la condición mía. Espero que todos estemos conscientes y tengamos claro este conocimiento de que esta es la condición de la humanidad, separada de Dios, enemistada con Dios, apartada de Dios y su reino. Pero Él proveyó una salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús por medio de la fe en ese sacrificio, no por medio de replicar o tratar de hacer un sacrificio parecido, lo cual sería completamente inútil, sino que poniendo la fe que Él nos da en nuestra salvación. Y entonces ahora sí, viendo las bendiciones de la salvación que acabamos de ver, estas 5, de muchas, vamos a pasar a este proceso, a esta etapa de mi relación con Dios, que es la santificación. Y vamos a entender que la santificación no es un proceso etéreo, no es un proceso intangible, no es un concepto místico acerca de mi vida espiritual. La santificación es un aspecto práctico en la vida del creyente y es lo que vamos a ver en el capítulo 6. La santificación, hermanos, es un proceso muy sencillo. Es un proceso cotidiano, lo podemos vivir cada día, cada semana, cada mes, en diferentes aspectos de mi vida, pero implica que yo me aparto de las cosas que le desagradan a Dios y me acerco a las cosas que le agradan a Él. Estoy pendiente de las cosas que dan fruto en su reino y me alejo de aquellas cosas que no dan fruto en su reino. Me alejo de aquellas cosas que son temporales y me acerco a aquellas cosas que son eternas. Entonces, la santificación es un proceso, son 3 pasos. Casi como cualquier proceso de aplicación de un conocimiento, lo primero es tener un conocimiento del tema. Lo primero es saber de qué estamos hablando al hablar de la santificación. Y en cada aspecto de nuestra vida, familia, trabajo, tiempo libre, salud, vocación, servicio, en cada aspecto tenemos que saber algo que Dios nos quiere comunicar. Dios no solamente nos comunica cosas relacionadas con este tiempo del domingo. Dios nos comunica cosas específicas sobre nuestra salud, el cuidado de nuestros seres queridos, nuestras responsabilidades como ciudadanos, como trabajadores, como emprendedores, todo eso, ahí tiene Dios algo que tenemos que saber de su escritura. Por eso es tan extensa, por eso es tan clara y por eso es tan suficiente en los temas que son importantes. Vamos a leer entonces en el capítulo 6 de Romanos, versículo 1. Pablo hace esta pregunta: ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y este mismo pasaje se los puedo proyectar resaltando la palabra saber 3 veces. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sabiendo esto acerca de nuestro viejo hombre, sabiendo que Cristo, es decir, la primera etapa de la santificación es saber lo que Dios te quiere comunicar. Y aquí, hablando de la esclavitud del hombre, que anteriormente era esclavitud del pecado y ahora es libertad en Cristo, nos resalta esto, que tenemos que saber estas cosas que Dios quiere que conozcamos. Hermanos, este capítulo 6 y el 8 de Romanos son capítulos esenciales que el creyente tiene que conocer, tiene que saber el contenido de estos pasajes, porque esto realmente nos permite entender nuestra posición en Cristo, nuestra posición delante de Dios, nuestra posición en cuanto al mundo y el pecado. Y eso nos quita mucha ansiedad, porque algunos piensan, es que si ahora que tengo mi fe puesta en Jesucristo, ¿qué pasa si peco? ¿Qué pasa si caigo? ¿Qué pasa si me equivoco? Y hasta ahí esta pregunta, bueno, ahora que hay gracia para mi vida, ¿puedo seguir pecando para que abunde la gracia? Porque dijo Pablo antes que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso significa que puedo pecar libremente, darle rienda suelta a mi imaginación y a mis deseos y pasiones. Al cabo va a haber gracia abundante para perdonarme. Ese tipo de dudas existen y tenemos que disiparlas conociendo la palabra. Y dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces este proceso de santificación, hermanos, comienza con saber. Y este saber no se refiere a un saber académico, a un saber teológico, a un saber cumpliendo una retícula de materias, no. Este saber es tan sencillo como tomar tu palabra, meditarla, orar, preguntarle a un hermano, consultar en un libro. Tu propia forma de aprender las cosas la puedes aplicar al conocimiento de Dios. No tienes que venir a un instituto, no tienes que venir a todas las clases, no tienes que tener una formación formal, sino que Dios ha dispuesto su palabra para que sea comprensible, que sea suficientemente clara en aquellas cosas que son esenciales. Hay cosas que no son esenciales y que obviamente no están claras en la palabra porque no son esenciales, son cosas secundarias. Son cosas que no te van a afectar en tu relación establecida con Dios. Pero aquellas cosas esenciales sí tenemos que saberlas. De manera que sepamos en este caso que así como antes no teníamos opción entre pecar y no pecar, sino que nuestros pensamientos y nuestras actitudes nos llevaban
a darle la espalda a Dios, ahora en Cristo tenemos la alternativa. No significa que ya estamos exentos de pecar, pero si pecamos tenemos abogado y ya no estamos encadenados ni condenados a perpetuar ese hábito y ese conocimiento. Entonces, la santificación es conocer que tenemos una alternativa diferente en Cristo. Podemos aspirar a esta libertad, que es la libertad de hacer la voluntad de Dios. Antes no teníamos esa libertad. Entonces, hermano, este saber, este proceso de saber es mejor cuando lo hacemos juntos. Es mejor cuando te juntas con otra familia, con un amigo, con un joven, si eres joven, con otro varón, si eres varón, con las mujeres, o juntos, o como familias, o juntos aquí el domingo. Es un proceso que tiene muchas trayectorias, pero que debe llevar al conocimiento de lo que Dios quiere para mí. La segunda etapa es que este conocimiento que yo adquirí, entendí lo que Dios quiere acerca de mí. Entendí que tengo una nueva naturaleza. Ahora tengo una naturaleza espiritual. Antes solamente tenía una naturaleza física, pero ahora tengo una naturaleza y una vida espiritual, porque nací de nuevo, porque morí juntamente con Cristo. Y entonces empiezo a considerar que esto es verdadero y necesario para mi vida. Es necesario que yo me considere muerto y liberado de la esclavitud del pecado. De manera que lo que antes parecía imposible, escapar de un hábito, de un pecado, de una actitud, de una mentalidad, ahora sé que tengo libertad. Es decir, puedo actuar con ese conocimiento porque lo considero. Dice el versículo 11 de este mismo capítulo 6, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la consecuencia de esto las dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces voy entendiendo, antes sí reinaba sobre mí la condición, la tendencia, la decisión a pecar, pero ya no reina sobre mí. Puedo caer, puedo equivocarme, puedo estar en un momento de debilidad, pero eso ya no gobierna mi vida, sino que estoy vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero dice, así también vosotros consideraos, siéntete ya, entiende que ahora estás muerto al pecado. Es decir, procesamos ese conocimiento y decimos, es aplicable a mi vida, es útil para mi vida, puede tener una consecuencia real y práctica en mi vida, pero necesito considerarla personalmente. No tener el conocimiento y aceptarlo ciegamente y decir, es que así dice la palabra, lo tengo que hacer. No, lo considero seriamente. Y es entonces cuando estoy preparado para la tercera etapa del proceso de santificación. Cuando considero ciertamente, en el caso de este pasaje, que me estoy dando cuenta y considero que ya esa parte de mí que activamente pecaba está muerta. Ya no tiene gobierno sobre mi vida, ya no tiene iniciativa. Puede recaer, puede ser víctima de una tentación, pero es un tropiezo del cual tengo la capacidad de levantarme y seguir avanzando. Así que no es solamente necesario o suficiente saber cuáles son las verdades bíblicas para mi vida, sino que tengo que considerarlas por fe dentro de mi vida y pensar lo que Dios dice de mí con respecto a mí en la Biblia es cierto, y entiendo que estoy crucificado con Cristo. Algo de mí se murió cuando Jesucristo murió en la cruz.
y no importa que las circunstancias o las emociones o los sentimientos me indiquen algo contrario, puedo descansar y considerar estas verdades, que el viejo hombre ha muerto. Cuando tengo este conocimiento de la palabra de Dios, lo he considerado dentro de mí, en mi corazón, pues estoy listo para la tercera parte del proceso de santificación, llevarlo a la práctica, es decir, presentarme delante de Dios con el conocimiento y con la consideración de ese conocimiento para presentarme delante de Dios y estar listo para actuar y tomar decisiones. Dice el versículo 12 de este mismo pasaje: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, o sea, de maldad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, saber es una cuestión mental, intelectual, espiritual. Estoy adquiriendo un conocimiento que Dios me da en su palabra. Considerarlo también es un proceso que ocurre dentro de mi mente, de mis emociones, y digo, sí, le voy a creer a Dios. Pero ya la parte práctica es presentarme delante de Dios y mis sentidos y mi mente y mi cuerpo, mis manos, presentarlas a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, como alguien que adquirió ese conocimiento, lo meditó, lo consideró y estoy listo para ponerlo por acción. Esa es la santificación, este proceso que se repite en el tiempo y se repite en cada circunstancia con la que estoy batallando en mi vida. Cuando los creyentes se consideran verdaderamente muertos al pecado, vamos a demostrar nuestra fe presentándonos delante de Dios para obedecerle, para buscar cercanía con Él. Con toda autoridad puede decir Pablo en esta carta: no reine pues en vosotros el pecado, porque es una posibilidad que tengamos un control de parte del Espíritu Santo para nuestra vida. Este proceso, hermanos, que se repite cientos y cientos de veces en la vida del creyente, tiene una gran ventaja. Tiene una absoluta ventaja sobre cualquier esfuerzo humano, religioso, sobre cualquier iniciativa espiritual que yo pudiera tener. Este es un proceso que es realizado por el Espíritu Santo. No lo realizo yo. A veces tenemos la idea de que la santificación se logra a base de esfuerzo personal, de sacrificio personal, de disciplina personal, pero esa no es la intención, porque si somos libres en Cristo, no estamos sujetos a esta disciplina sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra mente para lograr la santificación. Ese es el modelo de un monasterio, de un convento, que tienes que apartarte, recluirte, despojarte de todas las cosas que hay de tu familia para buscar la santificación. No, gracias a Dios esto es un proceso que podemos llevar en libertad y lo realiza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace entender las Escrituras, nos hace conocer lo que Dios quiere divulgarnos, nos ayuda a considerar dentro de nosotros mismos qué quiere Dios que hagamos, si es conveniente para mí, y el Espíritu Santo también nos ayuda a presentarnos delante de Dios para obedecerle y para llevar a cabo las acciones que hemos considerado. Entonces, si has pensado, bueno, ¿cómo que este proceso ocurre cientos de veces en mi vida? ¡Qué pesado! ¡Qué cansado! ¡Qué tedioso! Pues no es así, porque lo realiza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que contiene todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios, todo el amor de Dios, está ahí para asistirnos en este momento. Entonces, la santificación no es un reto, hermanos, es la vida del creyente.
no son llamados a santificación los que son escogidos para algún propósito especial. La santificación es para todo aquel que cree, para todo aquel que ha sido salvado. Y tienes que saber, y esta es la segunda parte del mensaje, la cual no vamos a completar toda. Tienes que saber que en este proceso de santificación no existe ninguna condenación para ti, no existe ninguna obligación con nada del mundo y no existe ninguna separación con Dios en todo el proceso. Repito, en el proceso de santificación de tu vida, Dios establece que no hay ninguna condenación de parte de Dios, no hay ninguna obligación para con el mundo y con los sistemas del mundo y las ideologías del mundo, y tampoco hay ninguna separación de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo en este proceso. Hermanos, esto debería darnos paz, debería de permitirnos vivir la vida como creyentes con mucha libertad, sabiendo que estamos en paz con Dios y que no hay ninguna condenación para nosotros, independientemente de nuestra conducta. Ninguna obligación para las cosas que nos impone el mundo, para las cosas que nos exige nuestra carne, nuestra mentalidad, y ninguna separación, como a veces pensamos que caemos en una separación de Dios por haber incurrido en un error, en un pecado, pensamos que estamos separados, y no es así. Eso es lo que nos dice Romanos 8, por eso les digo que este pasaje es muy, muy importante, y vamos a ver de estas tres ningunas, vamos a ver solamente dos en lo que falta del tiempo. Los versículos 1 al 4 del capítulo 8 dice que para el creyente no hay ninguna condenación. Cuando yo recién era creyente, pensé, bueno, los creyentes quizá estamos favorecidos por Dios y nuestra condenación es poca, ¿no? A veces tenemos que pagar, sí, pagas las consecuencias de tu pecado, pero tu pecado no te condena delante de Dios. Antes de pasar a esto, déjenme darles un ejemplo de este proceso de santificación. Y perdón, le voy a pedir perdón a mi hija Fernanda, pero la voy a usar como ejemplo. Cuando Fernanda tenía como 14 años, hace 4 años, le dije que el matrimonio, según lo que decía Dios en la palabra, era un estado muy importante para los creyentes, para las personas, y que era muy importante la elección de la persona con la que unes tu vida, y ese era el objetivo de un noviazgo, unirte de por vida con una persona. Y entonces le dije, durante la infancia es difícil tomar una buena decisión sobre conseguir esposo. Por lo tanto, a mí me gustaría que mientras fueras menor de edad, no tuvieras novio. Y entonces creo que al principio eso fue incomprensible para Fernanda. Decir por qué tiene que estar limitado mis sentimientos y mis emociones a un requisito legal de mayoría de edad. Bueno, le hice saber ese conocimiento de parte de Dios cuando dice la palabra: únete a la mujer de tu juventud, que le da el consejo al varón en Proverbios. Pero bueno, entiendo que ella lo consideró, siguió este proceso, ¿verdad? Primero yo le hice saber eso, después lo consideró. Y estoy sorprendido que está ella a 4 meses de llegar a este punto, a los 18 años. Y se ha presentado delante de Dios y delante de la autoridad que somos su familia. Y ha llevado esto sin ningún problema, sin ninguna complicación,
sin ningún dolor. Al contrario, esta semana iba platicando con ella en el carro y me dice, no, ya entendí que esto me permite estar preparada y enfocada en mis estudios. Y me ha permitido ver cómo sufren mis compañeras, mis amigas que batallan mucho con sus novios y están alienadas por esa relación de todos los demás. Entonces, pues este es un buen testimonio de que Fernanda se presentó, obedeció, entendió y lo reconoce como un beneficio. Fue una ventaja para ella mantenerse libre de esta cuestión romántica durante este tiempo. Alguno pensará, bueno, pero eso no santifica a una persona. Bueno, pero sí lo hace estar dentro de la voluntad de Dios. Y eso es la santificación, estar dentro de la voluntad de Dios. Bueno, me estoy expuesto al regaño más tarde, pero lo aceptaré, no hay ni modo. Muy bien, hermanos, entonces, déjenme volver entonces a esta hermosa realidad de que para nosotros no estamos expuestos a ninguna condenación, a ninguna obligación y a ninguna separación. En primer lugar, capítulo 8, ahí también de la carta a los Romanos, estamos pasando del capítulo 6 al 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, como ahora el creyente tiene dos posibilidades. El creyente nacido de nuevo, el creyente justificado, puede andar en el Espíritu, sabiendo las cosas que Dios le comunica, considerándolas y presentándose su cuerpo y sus miembros como instrumentos de justicia, o puede ignorar eso y ser carnal. Sí, hermanos, el creyente puede andar en el Espíritu o el creyente puede andar en la carne. Es decir, que sigue pensando en cosas, lo temporal, las cosas materiales, las cosas inmediatas, lo que yo quiero, mis deseos, mis pasiones, lo que yo quiero. Sí hay esa posibilidad. Pero vean cómo comienza este pasaje. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es extraña esta idea, ¿verdad? Estoy en Cristo Jesús, firme, justificado con los beneficios de la justificación, pero puedo ser carnal. Puedo andar desordenado en mi vida. Qué poderoso es la salvación de Cristo, ¿no? Que aún al que ha sido perdonado y ha sido adoptado, si se descuida y anda en la carne, eso no cambia su posición. Y desafortunadamente estamos acostumbrados a esta idea de las relaciones personales de que se fracturan y ya no te quiero, ya ni me voltees a ver, ya no tenemos ahorita ninguna relación. Dios no es así. Una vez que Dios nos entrega y nos pone la garantía de su Espíritu Santo, ya somos de Él, dice la palabra de Dios, y el que a mí viene, no le echo fuera. Dice también Jesús, y estas ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, no significa, no estamos dando aquí una licencia para hacer lo que queramos. La libertad en Cristo es para poder obedecerle a Él y seguirle a Él. Pero lo cierto es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, esto no significa
que habiendo yo pecado, habiendo desobedecido a Dios, no tenga que pedirle perdón. Eso es necesario. Siempre es necesario que yo le pida perdón y haga válido la representación de Cristo Jesús como mi abogado. Y debo arrepentirme de ese pecado. Esa condición no cambia, es como el arrepentimiento original. Pero la diferencia es que ahora estoy capacitado para que escuchar al Espíritu Santo, y lo que antes era quedarme instalado en un pecado, quedarme instalado en una mala actitud, ahora el Espíritu Santo me puede llamar a cuenta rápidamente, o al poco tiempo me hace entrar en razón, me hace conocer su palabra, considerarla y presentarme ahora como instrumento de justicia. Esa es la gran ventaja. Pero la realidad es que el enemigo quiere que me sienta condenado. Cuando me equivoco, cuando peco, cuando cometo un error, el enemigo quiere que me sienta otra vez condenado. Y el enemigo me dice: mira, volviste a caer en esclavitud del pecado. Estás muerto espiritual otra vez. Nomás aguantaste un mes. Bienvenido otra vez al mundo y a mi gobierno y a mi sistema. De los condenados, vente. Buen intento. No, no es así, hermanos. Los que estamos en Cristo no tenemos ninguna condenación de parte de Dios. Quizá las personas nos quieren condenar, pero Dios no nos condena. Y es que esto es muy lógico, ¿no? Pensar, ¿cómo puede un Dios santo y perfecto aceptar cualquier cosa que nosotros hagamos cuando no tenemos nada bueno en nosotros? Pareciera que somos candidatos a que Dios condene todo pensamiento y obra que hacemos. Y es cierto, ese es nuestro fruto y esta es nuestra condición. Pero como el Espíritu Santo está en nosotros, ahora Dios espera pensamientos y obras espirituales y diferentes. Entonces es una obra que sigue haciendo el Espíritu Santo. Pero no hay ninguna condenación, ya que el Espíritu Santo que vive en nosotros cumple la justicia de la ley. La ley ya no nos puede condenar porque estamos muertos para la ley. Dios no puede condenarnos porque el Espíritu nos capacita para andar en el Espíritu y agradar a Dios. Y siempre podemos cumplir las exigencias de Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, hermanos, qué hermoso que sí, cuando pecas debes sentirte mal, debes sentirte arrepentido, debes sentirte que debes cambiar, que tienes que cambiar de dirección, que debes confesar a Dios, debes reparar el daño por tu pecado, pedirle perdón a la persona y a Dios. Sí, eso lo tienes que hacer, pero no estás condenado. Ese pecado no te condena a estar separado de Dios. Y estoy hablando de cualquier pecado. Pablo mismo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Un creyente puede voluntariamente sujetarse otra vez al yugo de un pecado, de un error, de una actitud, de un hábito, pero tiene la opción en cualquier momento de estar firme en la libertad que Cristo nos da. Eso es lo importante, entender que el Espíritu Santo nos capacita para ser libre, y en esa libertad en Cristo Jesús no hay condenación. Por lo tanto, hermanos, no tenemos ninguna obligación para con la carne. No tenemos ninguna obligación para nuestras pasiones, no tenemos ninguna obligación para continuar cometiendo los mismos errores. Es lo que dice los versículos 5 al 17. Y aquí sigue hablando de los carnales y de los espirituales. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Fíjense que no está diciendo los que viven en la carne son condenados por Dios. Dice que no pueden agradar a Dios. Sí, yo puedo vivir mi vida como creyente carnal, no agrado a Dios, pero no estoy condenado. Llegado el momento, me dirá: Manuel, te di 40 años de vida, ¿y qué hiciste? Muéstrame qué hiciste, cuál es tu fruto de esos 40 años. Y muy apenado voy a decir: Señor, hice muy poco. Te serví algunos días solamente, algunos momentos. Tomé muy malas decisiones. Eso no significa que el Señor en ese momento me retira su Espíritu Santo, cambia, me retira la justificación y me envía al infierno. No. Lo desagrado, pero sigo perteneciendo a Él. Esa es la belleza de la salvación, que depende de las cosas que Dios hace, no de las cosas que yo hago. Por eso cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, lo hacemos de manera completa, lo hacemos de manera con el entendimiento y con la fe que Dios mismo nos da, y entendemos que es una decisión que me provoca en mí un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Y dice el versículo 2, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos obligación con el Espíritu Santo, no con la carne. Sí, la carne nos demanda mucho. Oye, exige respeto hacia ti. Oye, exige que la autoridad que tienes se respete, se lleve a cabo. Oye, has logrado esto, que te den tu lugar. La carne pide esas cosas. Oye, ya trabajaste mucho, tienes derecho a tomarte tu tiempo y hacer lo que quieras. La carne quiere que nos sintamos obligados con ella, pero nosotros debemos sentirnos obligados con aquel que nos rescató, con aquel que nos salvó, con aquel que nos tiene firmes en Jesucristo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nuestra obligación es hacia el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que nos convenció y nos mostró nuestra necesidad de creer en el Salvador. Fue el Espíritu Santo el que nos dio esta fe para poder creer en el sacrificio de Cristo. Fue el Espíritu Santo el que implantó la nueva naturaleza en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos da testimonio cada día de que somos hijos de Dios. No es nuestra humanidad lo que nos da esa certeza, es el Espíritu Santo el que nos da esa certeza. Si pudiéramos hablar de deuda, la deuda la tenemos con el Espíritu Santo. Cristo nos amó tanto que murió por nosotros. El Espíritu Santo nos ama tanto que vive en nosotros. A diario soporta nuestra carnalidad, soporta nuestro egoísmo. Todos los días nuestro pecado lo entristece. Y sin embargo permanece con nosotros. Permanece como un sello de Dios, permanece como una garantía de Dios de las bendiciones que nos esperan en la eternidad. Gracias a Dios por la permanencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice el pasaje: si alguno no tiene el Espíritu morando en él, no es un hijo de Dios. Espero que te sientas preocupado o en paz, pero quizá te sientas preocupado pensando: bueno, y tengo el Espíritu Santo en mí, tengo esta garantía de parte de Dios, tengo este benefactor que me enseña, que me permite considerar las cosas, que me permite tomar decisiones correctas. Esa es una verdadera preocupación de la vida. ¿Tengo el Espíritu de Dios en mí? Tienes que saber que si pusiste tu confianza en el Señor Jesucristo, tienes el Espíritu Santo como una respuesta de parte de Dios. Quizá no fue una sobrecarga como de 1000 volts, no. O no fue un encuentro místico de luces y de un calor interior. Pudo haber sido así, pero no necesariamente.
Pero tenemos la garantía en la palabra de Dios de que si confiamos, el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Es un espíritu de adopción, dice el versículo 15. Es interesante la manera en la que Dios nos adopta, porque es diferente a la manera en la que los hombres adoptamos ni hijos. Porque nosotros espiritualmente somos adoptados 2 veces. Pasamos a formar parte de la familia como hijos porque nacemos de nuevo, como nace un hijo en una familia. Nacemos espiritualmente en la familia de Dios y aparte somos tomados como adoptados de fuera, que no pertenecíamos, y el Señor nos adopta como hijos. Entonces es doble, digamos que es doble la paternidad, porque nacimos de nuevo ya en la fe en la familia de Dios y fuimos adoptados hacia la familia de Dios como extranjeros, y ahora somos adoptados y somos hechos herederos. De hecho, la palabra de adopción en el griego es más bien, no es la palabra adoptar, la palabra significa colocar como hijo. Es decir, a esta persona la estoy colocando en la posición de mi hijo. No es otra categoría de hijo, lo estoy poniendo ahora en la posición de mi hijo, y es la posición que tenemos. Hermanos, queda pendiente el que no estamos expuestos a ninguna separación. Y lo quise dejar para otro mensaje porque es interesante la manera en la que se expresa Pablo en esta carta, en este segmento de las Escrituras. En todo el espectro, en todo el abanico de sentimientos humanos, pues hay temor, hay enojo, hay certeza, hay paz, y corporalmente las manifestamos de diferentes formas. Cuando estamos en paz, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos, cuando estamos desesperados, lo manifestamos de diferentes formas, pero todos estaremos de acuerdo en que una manera que define un extremo de manifestar mis emociones es el gemido. El gemido puede ser de dolor, puede ser de impaciencia, puede ser de rabia, puede ser de enojo, puede ser de comodidad, como cuando quizá te entierras un vidrio en el pie y cuando lo quitan y sientes el alivio, dejas escapar un gemido de una mezcla de dolor y alivio. Bueno, este pasaje que sigue habla de 3 gemidos y es interesante cómo Dios utiliza esta forma de expresar muchos sentimientos. El gemido concentra muchos sentimientos y cómo lo relaciona con la guía del Espíritu Santo, lo relaciona con la creación de Dios y lo relaciona con nosotros como creyentes. Entonces, que el Señor nos bendiga, hermanos, que podamos enfrentar nuestra vida de santificación con esperanza, sabiendo que es tarea del Espíritu Santo. Entonces nuestra tarea es ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Qué me dice el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo lo que estoy escuchando? ¿Esto que le está hablando a mi conciencia es el Espíritu Santo o es un sentimiento que traigo ahí? Bueno, uno desarrolla esa capacidad, Dios nos da esa capacidad y Dios permite que la comunicación del Espíritu Santo sea clara e inconfundible. Oremos, hermanos. Padre, te bendecimos esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, por estas verdades que son contradictorias, Señor, a cómo vemos que opera el mundo, a cómo vemos que opera la mentalidad del hombre, Señor. No entendemos cómo puedes conservar nuestra posición en Cristo independientemente de lo que hacemos.
No entendemos este compromiso tan fuerte que tienes para con nuestra salvación y nuestro cuidado, Señor. No entendemos lo valiosos que somos para ti, para que hayas hecho tal sacrificio y hayas hecho un sacrificio a prueba de todo, Señor, en la vida y en la eternidad. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos que están en este proceso de santificación. Permítelos que descansen y que sepan que el Espíritu Santo es quien nos ayuda, quien nos encamina y quien nos bendice en este proceso. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.